De la última vez que grabamos han pasado tantas cosas, güey. Digo, en ese momento que grabamos ya se veía como un ascenso muy marcado en tu carrera, pero de 4 años para acá te has pasado de lanza, güey. O sea, ya viéndolo en retrospectiva, ¿qué crees que fue, güey? ¿Fue trabajo? ¿Fue... ¿Dónde tú lo atas que haya pasado esto contigo, güey? Creo que el simple hecho de ser bien honesto, ¿no, güey? De ir a hacer lo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Que demográficamente, como te digo, pues el regional mexicano va muy de la mano conmigo, por mis abuelos, por mis tíos, por mis amigos, pero al mismo tiempo también la influencia, sobre todo en Hermosillo, que es una ciudad también muy rockera, es una ciudad Sí. muy ecléctica en sus gustos, ¿no? Entonces para mí fue como, ok, algún día yo quiero hacer rock, ¿no? Quiero hacer también blues, quiero hacer soul, quiero de repente también hacer salsa, de repente hacer todo este tipo de cosas, flamenco. Siempre me ha gustado toda la música. Entonces, como veníamos de un género pues tan purista, ¿no? Tan encerrado en esos límites que tenían las radios, los medios de comunicación que en ese momento eran muy poderosos y que tenía, pues yo crecimos con estas limitantes que todavía quedan como traumas, ¿no? Sobre todo a muchos compañeros, y entonces yo fue como un momento donde pues ya estaba vacío y triste haciendo música para todo el mundo menos para mí, ¿no? Entonces empiezo como ya, ok, voy a hacer este disco y de repente para mí pues la música son sonidos, ¿no? Y son frecuencias y es como, no importa porque una tuba no se puede llevar con una guitarra eléctrica, porque una guitarra eléctrica no puede ser, porque no puedo cantar de esta manera. Entonces empecé como a tirar esos guiños y a desahogar esas válvulas musicales y fue encontrar un nicho propio, ¿no? Encontrar como un camino propio y siento yo que gracias a eso, a la sinceridad y al atreverme a hacer las cosas y atreverme a que obviamente también voy a recibir madrazos, ¿no? Claro. Y me he dado cuenta de eso con el tiempo. Creo que es lo, creo que es lo que ha definido, ¿no? El no tenerle miedo y el aguantar la vara, ¿no? Sí, creo que estiraste mucho tanto el tema del género musical, que como tú dices, había muchos quizá traumas, había muchos prejuicios atados a los puristas, ¿no? Que Sí, pasa en el rock, pasa en el metal, o sea, pasa realmente en sí, cualquier tema. Y empezar a mezclar con otros géneros como que empieza a estirar un poco la liga y empieza a combinar distintas demografías y vuelve masivo un proyecto. También, pues obviamente con la voz que tienes, carnal, o sea, no sí. cualquiera lo podría hacer. Pero también creo que temáticamente has estirado un poco la liga. No sé, como que normalmente tengo yo esta visión de que existen dos casos de consumo de la música, ¿no? La música que quizá es más a largo plazo, que apela más al sentimiento humano, a temas que son como trascendentales, y música que quizá es más de moda, que también, a ver, es válido, ¿no? Sí, Son sí, vergazos en el momento porque hay un tema que está muy caliente en ese momento y lo retrata de una manera muy cabrón, pero quizá en 3 o 4 años acaba teniendo una fecha de caducidad muy marcado. Tú creo que has encontrado un híbrido, güey. Ahora me estaba aventando el último disco en la mañana que sacaste, se llama Palabra de Tos, el sí, último que sacaste, el Seca, que tiene 4 canciones extra, sí. me lo estaba aventando y me dio esa impresión de que, güey, como que combinas tanto la jerga actual, temática actual, pero no se siente con fecha de caducidad y creo que ahí es en donde has despegado, ¿no? Sí, como dices, yo nunca estoy, bueno, vivo también pensando y de repente te llega un hit, ¿no? O de otros compositores o uno mismo, ¿no? Entonces creo que son muy necesarios los hits para eso, ¿no? Para hacer presencia y me tocó obviamente también estar buscando como ese hit, pero hoy parto del punto de que tiene que gustarme a mí y pienso que es una pieza como atemporal, ¿no? Y de Claro. cierta manera que se sienta, como te digo, sincera, que se sienta mía en la cuestión del palabreo, en la cuestión de la jerga, ¿no? Como dices. Eh, pero de cierta manera, pensando en hacer clásicos, ¿no? Pensando en hacer música que nos acompañe y vaya, creo que eso ha sido para mí una de las cosas que más gratificantes y eso de encontrar pues un sello propio también en la manera de hablar, en la manera de escribir, en todo esto y que de cierta manera empate con mucha gente, ¿no? Que empate independientemente de la edad, independientemente de la creencia, lo que sea, pero siempre de una manera como estándar y bien pensada, ¿no? Que muchas veces también te limita, pues, el mercado, ¿no? A tirar contenido, pero de cierta manera meterle un poco más de contenido dentro de todavía los límites del, del, Sí, sí, del sí. no atarantar a la gente, ¿no? Entonces trato de buscar como ahí ese equilibrio entre una letra que de cierta manera sea fresca,
conecte, pero también trata de decir algo, ¿no? Aunque sea poco y poco a poco, pues, haciendo un poquito más compleja la música, cada vez compleja en cuestiones de vaya, ¿no? De entregar esto, pero también con sus canciones sencillas, ¿no? Y creo que disfruto mucho la música y me gusta mucho eso, ¿no? Darle seriedad y de cierta manera quitarle, pues, ese estigma también al género, ¿no? Quitarle. Creo que fue un género también muy marginado durante Sí. muchísimo tiempo. Y de cierta manera es eso, ¿no? Darle a estos sonidos otro protagonismo y otra manera otra perspectiva, ¿no? Sí, como que da la impresión que te la estás pasando bien cuando lo estás haciendo, Uy, sí, o cuando menos así se siente, güey. sí. ¿Cómo llega hoy en día una canción a ti, güey? O sea, ¿cuál es el proceso en cómo nace una canción de tu propio proyecto? Porque sé que también hay colaboraciones, pero de tu proyecto, ¿cómo nace? Eh, por ejemplo, vaya, hay muchas canciones, hay muchos autores también, amigos, que llegan con cierta canción. El problema es que luego empieza a pasar este rollo que el autor ya empieza a escribir para ti, ¿no? O Ya. sea, como que empieza a escribir, esto le va a gustar. Y por lo regular casi siempre eso no termina por gustarme, ¿no? Porque lo siento muy como, ok, voy a escribir una canción para Karin y Ya te te encasilló, mando un ¿no? seis Ok, octavos, ya. te mando esta baladita con estas temáticas, como con el soul, con el blues, últimamente me ha tocado mucho así. Y yo por lo regular siempre estoy buscando como como quien dice el patito feo, ¿no? La canción Ujú. diferente o lo que se me hace raro, que me mueve algo diferente, ¿no? Que me hace cuestionarme. Entonces, para mí, eh, por lo regular muchas veces trato de voltear mucho para abajo, mucho para los. Hay muchos compositores que me llegan y me llegan con unos hitazos que los entiendo, ¿no? Y los uso para esto y que tengan sentido conmigo también, ¿no? Claro. Pero sí me gusta mucho ir a las voces, por ejemplo, de compositores locales que nadie les ha grabado una canción, de cierta manera encontrar ese arte todavía más puro, ¿no? Que no está viciado por, ok, ya sé, le voy a hacer una canción a Karim, le voy a hacer una canción a tal artista o algo así, porque luego se vuelve un método, ¿no? Y se vuelve un sistema. Entonces, siempre trato de preguntar también a los autores, ¿cuál es tu canción más rara, ¿no? ¿Cuál Claro. es tu canción que todo el mundo te dice no te. Y en mi caso, cuando yo compongo, trato de cierta manera, pues abordar cosas que van dentro de la realidad mía y, y sin ponerme estos tapujos o estos límites, ¿no? Creo que entendí también que el ser de cierta manera un poquito disruptivo, un poquito eh, no tan complaciente con lo que la gente va a querer, pues te expones a la crítica, ¿no? Te expones también a que la gente te critique, a que la gente tenga esta opinión dividida, pero creo que todos los ídolos y las personas que yo admiro y los íconos para mí musicales han sido de esta manera también, ¿no? Que de cierta manera un poquito retadores, ¿no? Un Sí. poquito de cierto modo y también busco eso en mis letras, ¿no? Tratar de rozar el límite sin quebrarlo y si se quiebra como de una manera inteligente, ¿no? Sí, sí, sí lo he notado porque lo estaba pensando ahorita. Es como cuando traes un pinche músculo todo tenso y luego Sí. como que llegas a tocar ese tema y después empieza, se siente un poco diferente después, ¿no? Hay ciertos temas, hay ciertos géneros, incluso la mezcla de temas y de Sí, géneros que le duelen a la sociedad y sí, acaba siendo como un punto incómodo. También me llama la atención que buscas como que estas canciones raras, porque me imagino que a ti como intérprete son las que más te retan, ¿no? O sea, sí. finalmente ahí es en donde sale todo tu músculo y me imagino que también es lo que ha llevado tu voz a lo que es hoy, ¿no? El toparte quizá con estas composiciones raras, extrañas que te retan, ¿no? Sí, es un desafío, ¿no? Es emoción, es este rollo. Soy muy fan de ver las reacciones de la gente a cualquier estímulo, ¿no? Yo soy muy fan de ver, no sé, los videos de React, así de esos, de que Sí, cómo reacciona la gente a la comida mexicana o cómo reacciona a este tipo de música o qué piensa. Pues, me gusta mucho ese rollo, ¿no? Me gusta mucho ver ese rollo y creo que mi trabajo pues depende de eso, ¿no? Y siempre cuando voy a hacer una canción, ahora que estamos haciendo todos estos acercamientos a la música country, que el próximo año lanzamos nuestro primer disco en inglés, casi ok, todo en inglés, entonces llegamos a hacer, íbamos con la idea y fuimos a Nashville a hacer country y terminó saliendo más rocks, me terminó saliendo como 70, 60, un poquito de psicodelia, por ahí un poquito de ok. funk. Y es algo que estoy bien emocionado porque es algo bien arriesgado, ¿no? Pero pues creo que si se logra, soy el único que lo está haciendo y el único que lo hace en este momento, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ser como el único y mostrar esas capacidades que de cierta manera yo puedo hacer y que con las que no puedo, con las que nadie a lo mejor tampoco puede competir conmigo en ese ámbito, no por decir, oh,
voy a chartear, no voy a estar en los charts o el número uno, simplemente quiero tener como mi camino para mí, ¿no? Y de cierta manera influenciar y inspirar a otra gente a eso, ¿no? Y más que seguir una tendencia, ser un trendsetter, ¿no? Sí, hay una frase que me gusta mucho que al chile no sé si sea real o no, pero suena cabrón, que dice más o menos que una vez le preguntaron que le pregunta, que Henry Ford dijo que no escuchaba a la gente porque si le preguntaba a la gente qué quería, le iban a contestar caballos más rápidos y sacó el carro, ¿no? O Sí. sea, tienes que, o sea, cuando menos creo yo que el creativo, el artista, cuando está en esa posición, pues tiene que aprovechar esa oportunidad de poder proponer algo nuevo, güey, porque finalmente lo que acaba, o sea, lo que acaba siendo un antes y un después en cualquier industria, pues acaba siendo algo nuevo, ¿no? Exacto. No más de lo mismo, y Sí. creo que por ahí va eso, ¿no? Sí, no, y se juega la fórmula también, ¿no? Tú sabes la fórmula y hay ciertas cositas como de trending, ¿no? Que Sí. están ahí presentes, ¿no? Sobre todo en cuestiones de sonidos y en cuestiones como de temáticas. Entonces trato de jugarlo y usarlo, pero de cierta manera también darle la vuelta, ¿no? Sí, no Cuando todas, puedo. ¿verdad? Pero sí, Sí, de repente, o sea, porque si no ya te vas y te haces canciones para ti mismo, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí un poquito para ellos y un poquito también para acá y empiezas a Sí, estirar la liga. es como, de cierta manera, siempre vas a hablar cosas diferentes, pero ¿cómo te lo hago entender, no? ¿Cómo te convenzo de, pues somos vendedores, ¿no? A fin de Sí. cuentas, estamos vendiendo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo te convenzo, no? De cierta manera, o cómo le hago para empezarte a meter poco a poco a esto, ¿no? Entonces, con los discos, yo creo que meticulosamente lo hemos hecho approaches así a otros tipos de música, a otro estilo, pero bien mesuradamente y de una manera, pues, estratégica, ¿no? También. Y hoy en día, pues, ya se me permite, pero siempre voy y vuelvo, ¿no? Siempre voy como de repente, con Boca Chueca me pasó que, pues, era un poquito más ecléctico, un poquito más abierto en cuestiones de sonidos, en horizontes y en letras, cuestiones de portada, cuestiones de esas cosas, era como un rollo de un concepto más de, como un forceps, ¿no? Así como de tratar del público de nosotros o de mi mismo público, tratar de, ok, también existe todo esto, me la Claro. aventé, no es por acá esto, pero también existe esto, ¿no? Que también lo hago, ¿no? Entonces, para mí ha sido como ir un poquito, creo que suena bien, no sé, muy mamón, siento decir, es como reeducar al público, no es como reeducar, simplemente es mostrarte otros colores que muchas veces Claro. por otros espacios que está saturado de música, que hay muy pocos espacios, que hay lanzamientos todos los días, que todo esto, pues trato de cierta manera de hacerlo para... No sé, siento que algo va a mover, no siento que alguien más va a inspirar en un futuro y decir, ok, ir sembrando pues esta semillita, ¿no? De ir haciendo las cosas también diferente y de atreverse, ¿no? Sí, y también parte de un lugar de, a mí me gusta, chance a ti también te va a Sí, gustar, o sea, no es intentar forzar no, no, algo no. que porque también creo que en general el estilo del intérprete pues está en la curaduría de las canciones que Sí, escogen, entonces viene de ahí de, esto a mí me gustó, pues a ti te gusta la música que hago, también probablemente te puede gustar. Y sí, se sí, sí. siente cuando menos que una carrera empieza a avanzar, ¿no? Porque luego se estanca, se vuelve un acto de nostalgia. Aquí se Mm, siente que está avanzando y avanzando y sí. avanzando. Que también imagino que para ti lo vuelve bien entretenido, la carrera, ¿no? Sí, un chorro. Como te digo, el rollo también obviamente me complazco a mí mismo decir, me pasó con lo que pasó con Primera Cita Sí, un pues que fue un putazazazazazo. madrazazo. Y la verdad, pues no estoy inventando la rueda, simple y sencillamente que también juega a favor eso, porque pues yo era regional y me tocaban en todas las radios de música regional y pues no es una canción que pudiera entrar en una radio regional, pero pues como yo ya ahí la traigo, yo soy un artista regional, pues ya se me tocaba y es un medio de difusión grande que a fin de cuentas el soul también es una música bien visceral y es como no sé, también es como sería como un regional americano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también creo que tiene mucho sentido de esto y siento que los límites de los géneros, de las radios, las políticas, pues le han pegado mucho en la madre a la música durante tantos años. Entonces para mí es como, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Y la canción, la gente también no lo sabe, pero siempre quiere algo nuevo, ¿no? Siempre quiere un sabor diferente, ¿no? Entonces, hay gente que sabe y que tiene la fórmula y que vive y esto y hace y hace y hace y hace, pero siempre hay esa canción y nosotros nos ha tocado, ¿no? Siempre hay ese artista que llega y cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido el goal principal eso, ¿no? El descubrir, el redescubrir, y que no redescubrir, simplemente estoy recurriendo a los sonidos que yo siempre quise hacer, pero para el género y mezclarlo, creo que llegas a cosas frescas y nuevas y le dan otra nueva vida también a mi música, ¿no?